no seamos serios en otros programas, pero hoy, cuando vean el tema, me entenderán. Es innegable que en las últimas semanas, meses, por no decir años, la verdad es que no hay día que los medios de comunicación no nos levantemos con alguna portada de temas judiciales, jurídicos, siempre polémicos, siempre muy mediáticos. Pero detrás de ello, la verdad es que ha ganado fuerza un personaje o grupo de personajes que antes eran protagonistas, pero en cierto modo en segunda línea. Ahora analizaremos el porqué. Nos referimos a los jueces. Y de ellos vamos a hablar, de jueces sobre todo, más que de la justicia, de jueces, y en especial de los de Melilla. Y para eso hemos traído a don Fernando García Margallo, que es el decano de los jueces de Melilla, al cual agradecemos la presencia aquí y además la presentación no solamente de los jueces de Melilla, sino de una profesión que en mi opinión es realmente difícil y dura. No solo ahora por lo que está pasando con la presión mediática, sino por todo lo que ha habido y lo que es, en cierto modo, porque además no son muchos a nivel nacional, 5.400, 5.500, sí, eso es un pequeño grupo. Pero ya de entrada, y quizás para bajar un poco la tensión del tema, sí le preguntaría, porque será su caso personal, pero a uno cómo se le ocurre meterse en juez. Bueno, buenas tardes. ¿Qué se le pasó por la cabeza? Buenas tardes, José María. Pues nada, en mi caso particular fue un poco de rebote. Yo siempre he tenido vocación de justicia. Me doy cuenta además cuando repaso hacia atrás mi historia vital y me doy cuenta pues eso, que en el colegio era quien separaba las peleas, que somos 4 hermanos y mis hermanos siempre me buscaban a mí, pero ¿quién tiene razón? Al final un poco por las circunstancias de la vida, que empecé opositando a otro cuerpo, al cuerpo de notarías, porque bueno, yo creo que ¿A usted le gusta ir por las oposiciones fáciles, por lo que no, veo? bueno, se me daba bien estudiar y creo que hizo mucho mella en mí mi abuelo materno, que le decía, si quieres vivir bien, tú tienes que ser notario. Y me decía con pequeñito, y no lo sé, al final, como digo, se me daba bien estudiar, pues dije, pues bueno, voy a intentar. Lo que ocurre después, pues digo, circunstancias vitales muy diversas, pues al final me abocaron a que me repensara mi verdadera vocación y bueno, y la descubrí en ser juez, que como digo casaba bastante bien con mi personalidad y bueno, y pasé, entendí yo entonces, no sé ahora si hay algún notario que me esté oyendo que me disculpe, porque además las cosas ya no son ahora como eran antes, pero pasé de realizarme gracias a un trabajo a realizarme a través del trabajo, porque yo creo que es lo fundamental el cambio que hice, un trabajo que me permita considerarme satisfecho conmigo mismo y bueno, yo creo que además muy relevante, muy importante, porque al final ser un solucionador de problemas, que es fundamentalmente lo que somos los jueces, la gente viene a nosotros con problemas, nosotros les damos soluciones, gusten o no, pero son soluciones, pues yo creo que es muy satisfactorio. Lo comentaba porque comentaba al principio del programa que durante un tiempo cuando se veía a través de los medios de comunicación un juicio, veíamos a los acusados, veíamos el público, veíamos a los abogados y fiscales, y al fondo había unos señores o señoras con toga, uno o varios, que eran los jueces que al final delimitarían, pues eso, la sentencia. Pero siendo protagonistas del evento, no eran protagonistas de la situación, cosa que ha ido cambiando en los últimos años, en los últimos lustros, en mi opinión, a mal. De hecho, ahora cuando comienza un juicio, o incluso ni siquiera cuando comienza el juicio, cuando se ve un acusado de algo, ya se está previendo qué hará el juez. Casi ya no se habla de abogados o fiscales, que son protagonistas de todo el sistema. Incluso a veces se acusa, se aparca la presunción de inocencia, sino ya se está pensando qué decidirá el juez, y se está pensando en lo peor. Esa presión mediática, ese cambio de imagen, que en los medios de comunicación, evidentemente, considero que también son culpables, ¿lo ha notado usted en su, entiendo que todavía, joven carrera, cómo ha ido cambiando todo en los últimos 5, 7, 8, 9 años? ¿Se nota la presión, no digo política, sino mediática? A ver, sí es cierto que ha habido un cambio, coincido además que, bueno, pues como ha sido además relativamente en un corto periodo de tiempo, pues es perceptible incluso, como dice, aunque yo no tengo una carrera muy dilatada. Llevo 10 años, un poco más, de ejercicio profesional y siempre que hablo con mis compañeros, y me he encontrado compañeros de muy diversas circunstancias, índole y jurisdicción, todos coincidimos en decir que donde trabajamos verdaderamente cómodos es desde el anonimato. O sea, no siendo esos protagonistas, a pesar de que al final, cada vez que una persona, un ciudadano, tiene un problema con otro ciudadano o con la administración y va a los tribunales para que le resuelvan el problema, le resuelvan el asunto, al final efectivamente todos esperan una decisión del juez. O sea, que uno va buscando que el juez le resuelva
el problema, a la petición por la que va al juzgado. A pesar, como digo, de ser un poco ese núcleo central o la diana a la que todo el mundo apunta, siempre hemos mantenido, como bien ha dicho, pues una posición un poco más secundaria de cara al exterior, de cara al público. Y es ahí donde estamos cómodos. Y es cierto que, bueno, que se está produciendo mucha presión mediática en los jueces, que efectivamente cuando hay un caso un poco más o menos controvertido, entonces ya se analiza la figura del juez y se piensa rápidamente si será de derecha, si será de izquierda, como si eso pudiera permitir adivinar la resolución del asunto, y la verdad es que esta situación no es cómoda para nosotros. Pero bueno, entendemos que forma parte también de nuestro trabajo. Nos gustaría trabajar en silencio mediático, pero bueno, muchas veces no es posible, no por nosotros, porque yo siempre digo que no hay, por ejemplo, jueces estrellas, sino hay casos estrellas. Al final el reparto de ese asunto es aleatorio y el hecho de que un asunto más o menos mediático recaiga en un juez o en otro no depende de nosotros. Después, efectivamente, está quien se comporta de forma más profesional o menos profesional, pero siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la jueza Laya. Una chica, bueno, que ahora, magistrada, compañera, que bueno, ahora sí que se ha dado un poco más de predicamento en los medios por ella misma, pero que durante la tramitación del famoso caso de Lóser no hablaba con nadie, sin embargo era una estrella. Es decir, ¿cómo puede ser esta mujer juez estrella si no ha abierto la boca para decir nada? Simplemente porque llevaba ese caso, y efectivamente pues se hacían muchos análisis sobre su persona y demás, y efectivamente pues poco a poco eso que en principio quedaba reservado a 2 o 3 casos mediáticos, pues ahora de repente hay como una proliferación, no diré yo de casos mediáticos, pero sí de casos que requieren la atención de los medios y que ponen el foco en el juez, que nos hace sentir efectivamente un poco incómodos, pero que no nos impide ejercer profesionalmente nuestra labor. O sea, que no es algo que nos coarte y nos impida pues aplicar la ley de la manera que estamos acostumbrados a aplicarla en los juicios que no tienen tanta relevancia. Sí, ha puesto usted un ejemplo muy interesante, porque yo como periodista y como ciudadano seguía aquel caso, y era particular, que también se alargaba mucho, ella se dio de baja unos meses por enfermedad, luego volvió, con lo cual atrasó el tema. Estamos hablando del tema de los seres, por si usted no se sitúa, ¿no? La jueza que lo llevó al principio. Y recuerdo que había análisis en los medios de comunicación sobre quién era, sus estudios, su capacidad, su inteligencia, su determinación, y ella no había dicho una sola palabra. Y luego también el tema de los jueces y abogados, en el tema de Urdangarín, donde se veía el seguimiento, amistad, enemistad posterior entre unos y otros, que se reunían, que ya no se reúnen. Casi el tema del juicio se había aparcado. Y el juez, en una especie de serie, de folletín, pues era un personaje casi literario, se convertían en personajes literarios, lo cual puede tener su gracia, porque cuidado, los artículos que leí eran todos correctos, pero claro, digamos el secretismo o privacidad se había aparcado completamente. Ese ruido de fondo, que he dicho que no impide a nosotros hacer nuestro trabajo, en cualquier caso sí que nos exige a nosotros un plus de esfuerzo para hacer correctamente nuestro trabajo. Eso no cabe duda, porque vivimos en sociedad, somos ciudadanos, vamos al supermercado, compramos, hablamos, tenemos familia, parejas, hijos y amigos que nos comentan, y claro, ese ruido efectivamente es ruido, y como mejor se trabaja es en silencio, no con ruido, y tenemos que hacer un poco un esfuerzo para efectivamente desarrollar correctamente nuestra labor. Como digo, insisto, la desarrollamos porque ese es nuestro trabajo. Yo creo que todo esto detrás, lo que trasluce es un desconocimiento profundo sobre cómo trabaja un juez. Y parece que, claro, cuando hay tantos análisis sesudos sobre con quién se relaciona, con quién va, cómo viste, si, como digo, es de derecha o es de izquierda y demás, todo eso trasluce un intento de adivinar cuál puede ser la decisión del juez, como si la decisión del juez fuera a depender de algún aspecto externo que él haya visibilizado, como es su opinión, sus creencias, sus ideologías. Y no se dan cuenta las personas, esto que voy a decir, pues el que trabaja cerca de un juez, los que trabajan cerca de los juzgados lo saben sobradamente, pero entiendo que la mayoría de la gente que no ha tenido la mala suerte de pasar por su vida en un juzgado, como siempre digo, es un servicio que no es como educación o sanidad, donde uno habitualmente no tiene contacto. La justicia, pues si tienes mala suerte en tu vida tienes que pasar una vez por los juzgados, y si tienes mucha mala suerte 2. O sea, no es un servicio que habitualmente prestemos al ciudadano. Pero bueno, ahí estamos resolviendo pleitos. Como decía, la gente, el común de la gente, no conoce cuál es el trabajo juez y no se da cuenta, o no tiene por qué percibirse, pero así ocurre, que nuestro sistema de creencias, nuestras ideologías, nuestras opiniones, todo eso queda aparcado a la hora de hacer nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo consiste precisamente en hacer un esfuerzo para aparcar esos sistemas, para no dejarnos llevar por lo que creemos o opinamos. Constantemente he visto yo jueces de derecha condenar en asuntos de delito a alcaldes del PP.
He visto jueces de izquierda, ideológicamente de izquierda, que han dado la razón en cientos de procesos a los bancos en juicios de desahucios, por ejemplo. He visto muchísimas veces ocurre que los jueces de lo penal absuelven a delincuentes a pesar de que en su fuero interno creen que esa persona es culpable. Lo que pasa es que no se ha desarrollado delante de él, en el proceso, no se ha desarrollado la prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. Los jueces, que tenemos creencias, ideologías, opiniones, las aparcamos a la hora de hacer nuestro trabajo. Hacemos un esfuerzo por centrarnos solo en lo que tenemos delante, como si fuese, por ejemplo, la primera vez que lo vemos, y en aplicar la ley lo mejor que podemos. Y diréis, bueno, ¿y eso me lo dices y me lo tengo que creer? Bueno, pues sí, porque eso es el trabajo de ser juez. Pero además existen dos garantías fundamentales para ello. En primer lugar, el deber que tenemos los jueces de motivar las decisiones que tomamos, de justificarlas, de explicar las razones por las cuales hemos tomado esa decisión. Eso te obliga a exponerte públicamente y decir, bueno, yo me he creído a este testigo por este motivo, y no me he creído a este testigo por este motivo. Y me obliga a dar razones que sean lógicas. Yo no puedo decir, no me he creído a esta testigo porque es rubia. Evidentemente no puedo decir eso. Yo, evidentemente, si me creo o no me creo una testiga, va a ser pues aplicando criterios un poco objetivos. Pues me creo a este testigo porque coincide con lo que han dicho otros 3 testigos. O bien no me creo a este testigo porque es amigo íntimo del denunciante y entonces, claro, pues su testimonio igual está viciado por la relación y tiene algo de subjetividad y no es totalmente objetivo. Es decir, esa obligación legal que tenemos, constitucional, de motivar las decisiones, permite que se controle de alguna forma que el juez efectivamente está aparcando esas creencias, la ideología, las opiniones que tenga sobre un asunto y que está simplemente ciñéndose a los hechos que han ocurrido delante de él y aplicando el derecho que es aplicable al caso controvertido. Y además, la segunda garantía, aparte, como digo, de este deber de motivación, son los recursos. Tenemos un sistema de recursos de tal manera que la decisión del juez no es definitiva. Algunos procesos, efectivamente, sí que ya está establecido que la decisión del juez de instancia, del primer juez, es definitiva, pero lo normal es que sean recurribles y, por tanto, haya un tribunal judicial superior funcionalmente que va a revisar ese trabajo del juez. De tal manera que si alguien lleva a cabo una resolución que podemos decir que no está ajustada a derecho o que equivoca totalmente la interpretación de los hechos que ha hecho ahí o eso, comete la tontería de decir es que no me creo a ningún testigo porque todos eran feísimos, por ejemplo, pues evidentemente a otros 3 jueces ya de un órgano superior le revocarán. E incluso en ocasiones es posible acudir a tercera instancia todavía, al Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que todo esto, volviendo un poco al principio, este análisis sesudo que se hace de la figura del juez, ver si se va bien o mal con uno, si es, como digo, de derecha o de izquierda, si como viste y demás, todo eso se hace creyendo que eso va a reflejar la decisión del juez y no lo va a reflejar. Constantemente yo me he encontrado, hace poco leí el caso de una abogada que había llevado de rebote, no es una abogada de aquí, que había llevado de rebote un asunto de una persona de cierto renombre en la localidad, ¿vale? Y esa persona, pues, estaba en el juicio, claro, la abogada le llevaba de rebote porque el que llevaba verdaderamente el caso, otro compañero suyo, pues no había podido asistir al juicio. Y era un juicio civil, una reclamación de dinero. Y, pues claro, ella se vio un poco como que no tenía verdaderas herramientas para defender a este hombre, porque era muy claro que tenía que pagar lo que pagaba, pero bueno, hizo su papel como letrada, como le correspondía, y le asombró que todo el rato su cliente accidental, pues estaba en una posición un poco así, una actitud chulesca, riéndose siempre ahí como confiadamente de que todo iba a ir bien, a pesar de que iba a tener presuntamente, y según decía la propia abogada suya, tener que pagar bastante dinero, pero estaba confiado. Acabó el juicio y el juez pues se levanta y cuando acaba el juicio deja de grabar, le dice al cliente de esta abogada, oiga, salude a su hermano de mi parte y le da un abrazo muy fuerte y dígale que por favor que ya nos tomamos la siguiente caña en el club de campo o en el club de no sé qué o en el bar de la esquina, ¿vale? Claro, el cliente pues estaba satisfecho, claro. Esa satisfacción, esa cara de que todo iba bien que tenía el cliente, se la explicó entonces su abogada porque sabía que existía una relación personal, aunque fuera indirecta, pero bueno, era el hermano, que era una relación personal importante con el juez. Y entonces pensaba el cliente que estaba todo vencido. Claro, su sorpresa fue mayúscula cuando de repente el juez dictó una sentencia en su contra. Nuestro trabajo consiste en resolver problemas conforme se nos plantean y conforme los hechos que se nos presentan y las pruebas que se presentan junto con esos hechos. Y no podemos ir más allá, no podemos excedernos, porque si nos excediéramos seremos malos profesionales. Que no digo que no pueda haber, pero en la gran mayoría de las ocasiones los jueces queremos ser buenos profesionales. Y eso obliga, como digo, a hacer un esfuerzo, y lo hacemos en ocasiones, pero en la mayoría de ocasiones
no hay que hacer tal esfuerzo entendido como algo que cueste, sino que es algo que sale ya de forma natural de dejar de lado tus opiniones para resolver el caso concreto. Ese desconocimiento de que así sí como trabajamos lleva a que efectivamente los medios hagan esos análisis de los jueces pensando que ahí van a desenterrar la decisión del caso controvertido. Ese desconocimiento ha traído también una opinión subjetiva y por tanto bastante errónea, por no decir injusta, de una falta, cree usted, digamos, de apoyo, de confianza del ciudadano hacia el juez. Nos pasa a los periodistas, ya se lo digo yo, que con tanto contertulio, que no es que no sean licenciados, es que no son ni siquiera periodistas, todos nos prejuzgan por lo que ven o escuchan a nivel de radio o a nivel de televisión. Afortunadamente creo que todavía quedan buenos columnistas en los periódicos, los de papel, que a mí me gustan, pero ciertamente me da la sensación, y eso es bastante penoso, que el ciudadano ya vaya con cierto temor, no a un juicio, sino a encontrarse a un juez, o sea, que ya prevea su propia culpabilidad porque el juez cree que va a ser culpable. Claro, ese es un error. Ahí sí que es cierto que tenemos que entonar un mea culpa, tenemos que hacer autocrítica. Efectivamente, esto que estoy haciendo yo ahora, muchas gracias por darme la oportunidad de ello, por venir. De poder explicar en qué consiste nuestro trabajo, ¿vale? Que es una labor donde se discuten siempre hechos y con pruebas. Yo siempre digo lo mismo, que los juicios no los gana quien tiene razón, los gana quien puede probar quién tiene razón. Yo no he estado en el asunto que me están trayendo, yo no estaba allí presente, yo no lo he visto, yo no conozco a las partes, ¿yo cómo voy a creer a uno o a otro? Pues me creo a quien me trae pruebas. Y después yo valoro esas pruebas, como digo, conforme criterios objetivos, razonables, lógicos y demás. Pero claro, este esfuerzo de explicar nuestro trabajo no se ha hecho. Y el ciudadano lo que percibe además, dada además la politización que existe realmente en el ámbito de la cúpula judicial, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial y por extensión a los altos cargos judiciales, le hace pensar que todos estamos contaminados de lo mismo. Y entonces le hace desconfiar y piensa que los jueces resolvemos conforme a nuestro sistema de creencias. Y el otro día leía a uno que decía, bueno, yo prefiero que me juzgue un robot antes que un juez del Opus. Pues bueno, un juez del Opus, que sea del Opus, yo he visto muchos jueces del Opus divorciando, muchos jueces católicos divorciando. Uno es un juez, pero como digo, hace su trabajo. Si no, si tienes un conflicto entre lo que tú piensas y lo que tu trabajo, lo que puedes hacer es colgar la toga y dejar que otro haga tu trabajo. Pero tú eres juez y te sientes juez, lo que hace es el esfuerzo, como diga, esfuerzo entre comillas, lo que haces es siempre aparcar tu sistema de creencias, sus opiniones concretas que tengas sobre ese caso y resolver conforme a los hechos que tiene. Esa explicación no la estamos dando a la sociedad. Como jueces, en eso estamos fallando. Diría yo que está fallando el Consejo General del Poder Judicial, que es quien desde el punto de vista institucional tendría la obligación de hacer esa labor de comunicación a la sociedad de la importancia de nuestro trabajo y de cómo desarrollamos nosotros ese trabajo para que el ciudadano cuando vaya a un juzgado esté tranquilo, que independientemente del juez que le toque, tenga pelo largo, tenga pelo corto, lleve o no lleve pendiente, no va a resolver conforme a la apariencia, sino conforme a lo que se le pruebe y al derecho que sea aplicable en ese caso. Y ahí el Consejo General del Poder Judicial, como digo, ha fallado estrepitosamente. Nos ha dejado un poco a los jueces de a pie esa labor de tener que explicarnos, a las asociaciones judiciales, que han retomado un poco ese papel institucional que corresponde al Consejo de explicar a la sociedad nuestro trabajo, explicar resoluciones complicadas, la que se lió, por ejemplo, con la sentencia de la manada. Con lo fácil que hubiese sido, pienso yo, y en esto los compañeros fallamos. Perdona que le interrumpa, es que ahora ha habido en estos días otra sentencia de los mismos jueces. Sí. Con lo cual ya se ha liado a base de bien. Ahora dentro de eso, lo que quería decir es que esa sentencia podía haberse explicado mediante una nota de prensa de una página y media por qué se hacía o por qué se decía. Algo que hubiese sido fácilmente digerible por la sociedad y que hubiese dado una explicación. No hubiese evitado seguramente el vapuleo que fueron sometidos esos jueces y por extensión todos los jueces, porque bueno, ya había cierto, yo creo, condición previa que independientemente de la sentencia que saliese ya iban a refutarla de forma mediática. Pero bueno, al menos hubiésemos dado oportunidad a aquellos ciudadanos que eran inquietos y que tenían curiosidad por saber un poco qué es lo que había pasado, pues una explicación, y eso no lo hicimos. No nos presentamos, sacamos la sentencia, pues sí, a palo seco, y claro, pues tragar eso es difícil. Y no ayudó al Consejo y no ayudaron a los compañeros que en ese momento pues estaban resolviendo y que a lo mejor tenían que haber estimulado al gabinete de prensa correspondiente para efectivamente, o haberse dejado aconsejar para que efectivamente poder actuar. Dice que efectivamente hace unos días salió también una sentencia de los mismos jueces de la manada. Claro, a mí eso me produce, la verdad, bastante asco. Bastante asco porque lo que yo veo es un seguimiento a esos jueces y magistrados para ver qué tipo de decisiones toma, preveyendo la que puedan tomar, bueno, o preveyendo otros casos que efectivamente puedan tener, o preveyendo o dando avisos, ¿no?, a navegantes
a la sentencia que sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tienen que dictar en apelación de la sentencia de la manada. Claro, ese seguimiento a mí me parece deleznable. Y además esa sentencia, esa noticia, al menos el enlace que yo tuve ocasión de leer, era bastante demagógico, porque efectivamente no contaba nada de la sentencia. Ponía el acento en cuestiones que podemos considerar que son accesorias y callaba lo que eran las cuestiones esenciales. Y no explicaba. La sentencia, a ver, es como todo. Si mañana alguien, no sé, habla y se dirige a su mujer y dice, te voy a matar, como te veo otra vez con ese tipo, te voy a matar y te voy a arrancar los pelos, todos diríamos que es una amenaza, ¿no? Y sin embargo, eso se puede titular condenado por hablar con su mujer. No. Condenado por hablar con su mujer, no. Condenado por lo que dijo. Quiero decir que muchas veces, a veces yo creo que de forma torticera, se presentan por parte de algunos medios resoluciones judiciales para, de alguna manera, desprestigiar a los jueces y desprestigiar a la carrera judicial. Eso, por supuesto, en absoluto es decir, no que sea algo que estén haciendo todos los medios de comunicación, pero sí observamos que en ocasiones hay como cierta dirección o interés en que los jueces no quedemos bien, en que la carrera judicial no quede bien, sea por el asunto del proceso, por ejemplo, que está ahí y que, bueno, a los independentistas conviene presentarnos todo como si compartiésemos ADN con Franco casi, ¿no? Que fuéramos todos jueces de derecha y por tanto resolviésemos siempre conforme a criterios políticos, que no tiene nada que ver. Este asunto del proceso siempre he dicho que, bueno, que es un asunto político que no debería de haber llegado a judicializarse, pero una vez se ha judicializado porque han cometido delitos, pues ya los jueces tenemos que seguir adelante. El problema son aquellos que pasaron de lo político a lo penal, y una vez traspasaron esas líneas, nosotros ya intervenimos y deja de ser un problema político para ser algo que tenemos que resolver conforme a criterios jurídicos y técnicos, no políticos, porque aquí ya sí que no entramos nosotros a quién le viene bien o a quién le viene mal que, por ejemplo, estos políticos independentistas estén presos. No entramos, se aplican, como digo, criterios jurídicos. Pues bien, por lo que sea, como digo, parece que hay cierto interés en ocasiones, o creo yo ver, igual estoy un poco paranoico, que hay cierto interés en desprestigiar. Y claro, estas noticias que hablamos de estos jueces de la sentencia nada que han vuelto a dictar una resolución que ellos consideran controvertida, pues como digo, si se lee uno la noticia al completo es bastante tendenciosa, porque como digo, calla muchas cosas y pone el acento, el foco en cosas que son accesorias. Y se olvida de explicaros que, bueno, que la sentencia, para empezar, hay que estar en el juicio, hay que ver esas pruebas y hay que leerse la sentencia. Hay que leerse la sentencia. Una vez dije, medio en broma, medio en serio, que cada vez que alguien diga sentencia de la manada sin habérsela leído, un gatito. Es que las sentencias se están convirtiendo en una noticia y la gente no lee más, es un famoso dicho de entre periodistas, de la cabecera y el subtítulo. ¿Quién lee el texto? ¿No? Y eso es un dicho de hace, no de 3 o 4 años, sino de más de un siglo. Y que todos los ciudadanos participamos de este vicio, yo el primero. O sea, yo muchas veces cojo prensa y leo el titular grueso, el subtítulo y a lo mejor no entro y más, porque claro, porque a lo mejor no tienes tiempo y demás. Pero claro, si fuese yo a hacer una crítica de esa noticia, me la leería. Y yo digo, ¿los jueces estamos sometidos a crítica pública? Por supuesto. Nuestro trabajo tiene una proyección pública muy importante. Decidimos sobre la hacienda y la vida de las personas, sobre su libertad. Y efectivamente ejercemos nuestra autoridad y ejercemos justicia en nombre de los ciudadanos. Entonces, como ejercemos, nos debemos y tenemos que soportar cierto nivel de crítica, por supuesto. De hecho, que nadie se lleve a equívoco, los jueces estamos sometidos a críticas constantemente porque mis decisiones se recurren muchas veces, o sea que constantemente hay alguien que pone negro sobre blanco cosas que no le gustan de mi decisión y que creen que tenía que haber sido otra, ¿vale? Pero cuando voy a hacer una crítica pública, al menos sí que esperaría un poco de moderación en la consideración de que somos un poder del Estado, pero sobre todo al menos un poco de rigor. Oye, al menos léete aquello que estás criticando para poderlo criticar. Yo no jamás haría una reseña literaria de un libro sin habérmelo leído, ni diría esta canción no me gusta sin haberla escuchado. Y sin embargo en este país parece que es posible criticar la sentencia sin haberla leído. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Sobre todo cuando se trata de, como digo, de críticas desaforadas que ya trascienden el ámbito estrictamente jurídico, que es donde yo creo que debería limitarse la crítica a nuestras resoluciones, que como digo, siempre admito y acepto, puesto que nuestras decisiones generalmente no gustan a una de las partes, al menos. Y en esto que se ponen en huelga. Una huelga que además no está técnicamente regulada, de hecho no sé si al final le quitarán parte del sueldo o no, que eso se ha comentado por parte del Ministerio. Una huelga en la cual personalmente lo digo, estoy completamente
de acuerdo. ¿Qué se pedía en esa huelga? En esa huelga pedimos fundamentalmente, son 14 medidas que se consensuaron en junio del año pasado, pero que a su vez son reproducción de otras reivindicaciones que llevamos haciendo desde hace lustros. Yo hice huelga en el año 2009 y en esa huelga ya estaba pidiendo cosas que estamos pidiendo ahora. O sea, fíjese si ha llovido. Bien, pues lo que pedimos, como digo, son 14 reivindicaciones divididas en 3 bloques fundamentalmente. Un bloque, reforzamiento de la independencia judicial. Creo que con las últimas noticias que nos estamos desayunando sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre WhatsApp que se filtran sobre presuntos presidentes del Consejo General del Poder Judicial que dicen que no quieren serlo, en fin, yo creo que está más que justificado que pidamos ese reforzamiento de la independencia judicial. Lo que queremos, fundamentalmente, son 2 cosas. Es que de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que lo conforman, de esos 20, queremos un sistema mixto. 12, que lo elijamos los jueces, y 8, como dice la Constitución, Congreso y Senado. ¿De acuerdo? Y esos 12 que lo elijamos los jueces mediante un sistema de elecciones donde podamos votar de forma libre y directa a aquellos candidatos que más nos convencen. Algo que ahora no existe. No existe porque ahora los 20 vocales los escogen el Parlamento. Y cuando digo Parlamento lo digo entre comillas, porque en verdad quienes están haciendo la componenda son los partidos políticos en sus sedes y en conversaciones privadas a puertas cerradas, en despachos y en pasillos. No es un debate, cuando la gente dice, es que tendría que ser en el Parlamento, porque es donde reside la voluntad popular. A ver, que sí, pero que la democracia es algo más que el Parlamento. La democracia consiste en muchas instituciones democráticas, una de ellas es el Parlamento, muy importante porque ahí reside la soberanía popular, pero que existen otras instituciones que son igualmente necesarias para que podamos hablar de un país, de un Estado democrático y de derecho. Está el Parlamento ahora como para elegir cosas, ¿eh? El Parlamento no está dando ejemplo de muchas cosas últimamente, efectivamente. Pero bueno, por no desviarnos, como digo, lo que pedimos es que ese Consejo General del Poder Judicial, que no es tribunal, no es Poder Judicial, pero que tiene importantes funciones como nombrar a la cúpula judicial, los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, pues ese, como digo, se ha elegido en el sistema mixto. 8, como dice la Constitución, Congreso y Senado, y 12 los jueces. Pero además pedimos que el Consejo General del Poder Judicial, entre sus funciones, que como digo está la de nombrar a la cúpula judicial, lo haga conforme criterios de mérito y capacidad objetivados y previamente baremados para evitar los altos niveles de discrecionalidad de que ahora goza. De tal manera que puede nombrar a magistrados que en principio, a priori y con el currículum en la mano, diríamos que son que no son tan capaces como lo son otros. Para evitar sospechas de amiguismo y nepotismo es necesario cambiar y que se objetive mucho más el nombramiento de esa cúpula, de esos jueces del Tribunal Supremo, que eso sí, ya son jueces, porque ya resuelven los asuntos más importantes del país y además tiene entre sus funciones, y a lo mejor aquí algún ciudadano ve la luz, tiene entre sus funciones juzgar a los más grandes políticos de nuestro país. Con lo cual, fíjense, los grandes políticos decidiendo el órgano que nombra a los jueces que juzga a esos mismos políticos. Claro, es como poner, ¿no?, a uno de los equipos, al Real Madrid y Barcelona, por el que sea él el que nombra al árbitro. Bueno, yo pondría el ejemplo de poner al zorro vigilante las gallinas, pero bueno. También, ejemplo perfectamente válido que también he utilizado alguna vez. Eso sería el primer bloque de medidas, reforzar la independencia judicial. Y luego hablamos de material. Pues material, literalmente material, o sea, material, medios. Sí, bolígrafos. Porque si hay un ministerio, que no importa el gobierno que esté, eso es que no falla, que siempre se queda corto en medios humanos y materiales, sobre todo porque, y luego hablaremos de esto, hay una demanda de necesidad de justicia, al parecer por parte de todo el mundo, son ustedes. O sea, sí. Es literal, o sea, vemos las imágenes de los documentos que se apoltronan. Yo recuerdo perdón, que le interrumpa, José María, recuerdo esa imagen icónica, diría yo, del fiscal del caso de la Infanta, del caso No, que hablando en una entrevista y con un carrito de una empresa de supermercados cuyo nombre no voy a decir, pero porque se va por no hacer publicidad, pero ahí detrás lleno de expedientes. Pues sí, carritos de supermercado, porque es que no tenían otra cosa en una fiscalía que estaba viendo si efectivamente se acusaba o no, cómo se acusaba en un caso tan importante como el caso Nos. Efectivamente, tenemos mucha carencia de medios personales y materiales. Tengo que aclarar además a los telespectadores que nosotros no gestionamos nuestro propio presupuesto, porque unos pueden decir, yo recuerdo que hablaba con una persona más bastante letrada y bastante cultivada y no entendía, claro, él pensaba, dice, es que tanto os quejáis vosotros de que os faltan medios, de que, pues, gestionarlo mejor. Digo, sí, pero si es que yo no gestiono mis medios, yo si quiero un bolígrafo se lo tengo que pedir al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia me lo dará, pero puede que un día no me lo dé. A ver qué llama que lo dé. En Las Torres, y por Torres ustedes me entenderán, que hay bastante juzgados en Melilla, pero vamos, por citar un edificio judicial icónico. Si alguno de ustedes necesita, pues eso, venga, el típico cajón o caja de bolígrafos o, no digamos, una silla, ¿el trámite cómo es? ¿Hay que pedirlo a Madrid?
hay que pedirla a Madrid. Tenemos aquí una oficina delegada del Ministerio de Justicia que se encarga de la gestión de estos recursos materiales, se lo pedimos directamente a ellos y ellos pues lo dan o no lo dan según los presupuestos que tengan, según las partidas presupuestarias que tengan. No somos independientes. Cuando un hijo no se hace independiente a los 18 años, se hace independiente cuando gana su propio dinero y se puede marchar de casa. El Poder Judicial no es independiente desde el punto de vista económico porque seguimos dependiendo de papá ministerio para que nos dé, pues eso, hasta los bolígrafos. Como digo, generalmente no nos lo niegan, pero porque son bolígrafos. Pero yo he pasado de una comunidad a otra y yo donde trabajaba antes, que era Navarra, pues yo tenía POSIT de todos los colores para poder, bueno, con los expedientes de papel, pues aclararme un poco y cuando llegué aquí a Melilla, como dependiente del ministerio, pues ya los POSIT eran amarillos, ya no podían ser. Y pedir una silla es complicado, porque a pesar de la buena voluntad que existe y seguro de la sensibilización que existe por parte de la oficina delegada del Ministerio de Justicia aquí en Melilla, con nuestras necesidades, ellos, como digo, cuentan con el dinero que cuentan. Y el problema es en los presupuestos, que donde no se dota suficiente dinero a la Administración de Justicia. Somos la hermanita pobre de la Administración. Entonces lo que pedimos son más medios, queremos más medios materiales, más inversión en justicia, que nos asemejemos a la inversión que se produce en países de nuestro entorno. Queremos más jueces. No sé si sabes, José María, que este número de 5.400, 5.500 es insuficiente. Insuficiente por una sencilla razón. Como he indicado anteriormente, cuando una persona va al juzgado busca una decisión del juez. Y al final va a encontrar, al final de un proceso más o menos largo y farragoso, va a encontrar una decisión del juez. ¿Vale? Al final, el juez es el que va a decidir y resulta ser un poco el embudo de todo lo que entra en el juzgado, ¿no? En el cuello de botella. Sin embargo, somos muy poquitos para resolver y muchos asuntos. No sé si sabes que en España tenemos una litigiosidad, una de las más altas de Europa, en comparación, como digo, con el resto de países de nuestro entorno, pero a la vez tenemos muy poquitos jueces en relación a la media europea. Si la media europea está en la media, o sea que hay países que están muy por encima. La media está en 21 jueces cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 11 con algo. O sea que estamos 10 puntos por debajo de lo que sería la media. Pues claro, cuando hay muchísimos asuntos y muy pocos jueces para resolver, pues claro, se produce el colapso. Se produce el colapso, se produce el retraso, tan famoso que tenemos en general en los juzgados y tribunales españoles, se produce riesgo de fallos, por supuesto, porque claro, si yo, como he dicho ya muchas veces, si tengo que hacer malabarismos con 10 bolas, se me caerá posiblemente más fácilmente una bola que si hago malabarismo solo con 3. Es decir, si tengo 10 o 20 asuntos por resolver y los 10 o 20 son urgentes porque para cada ciudadano su asunto es el más importante, pues evidentemente para poder resolverlo posiblemente el riesgo de errores judiciales se acentúa. Y se acentúa también el riesgo de estrés laboral. Porque nosotros, oye, no nos hemos hecho jueces la mayoría de ocasiones por otro motivo que por vocación. Queremos dar una respuesta al ciudadano y además que sea una respuesta pensada y además explicar los motivos. Todo eso requiere tiempo. Pero claro, cuando los juzgados están sobrecargados porque no damos abastos, pues entonces es muy difícil encontrar tiempo y tranquilidad y eso genera, como digo, estrés. Eso entraría de lleno con el tercer bloque de nuestras reivindicaciones, que son mejorar nuestras condiciones profesionales, que como he explicado, incluso eso es un beneficio para el ciudadano, porque si yo estoy más tranquilo, estoy más relajado, no tengo estrés, me han fijado, por ejemplo, unas cargas de trabajo, yo creo que debo ser, como profesional, uno de los pocos profesionales que no sé cuánto tengo que hacer para ganar a fin de mes, porque nadie me ha dicho cuánto tengo que hacer. No tengo propiamente un horario, aunque sé que tengo que estar por la mañana en el juzgado, pero bueno, también estoy por las tardes y los fines de semana. Y por la mañana a lo mejor estoy 4 horas y otras veces estoy 8 horas, según tengo señalamientos, vistas, nadie me dice expresamente, pero tampoco me han dicho que tengo que dictar un número de sentencias al mes para poder cobrar. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues que la carrera judicial, que somos de natural responsables, como hemos demostrado tras una oposición, y porque como digo, nos hemos metido en esto por vocación, ¿vale? Pues entonces intenta llegar a todo. ¿Que hay 50 asuntos? Pues intenta llegar a los 50. ¿Que entran 500? Pues intenta llegar a los 500. Claro, pues eso, como digo, si los jueces tuvieran mejores condiciones profesionales, tuvieran, por ejemplo, una fijación de nuestra carga de trabajo, ¿no? Como digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer al mes para poder trabajar con tranquilidad, con la paciencia y con el tiempo necesario para poder dar una decisión al ciudadano? Pues el ciudadano se vería netamente beneficiado. Entonces, queremos, como digo, un mejoramiento de nuestras condiciones profesionales, también tengo que decirlo a nivel retributivo, porque hemos sufrido, como muchos colectivos, efectivamente, pero también nosotros, pues los recortes, aquellos famosos de hace 8 o 9 años, que todavía no nos hemos recuperado, de hecho hemos perdido bastante poder adquisitivo. Las guardias se cobran a una miseria a la hora, o sea, me da hasta vergüenza decir en antena cuánto cobra un juez de guardia. Dígalo, la hora. Bueno, pues 1,58 euros
La hora. Suele ser la media, porque estamos hablando de guardias donde se toman decisiones vitales, donde se acuerda o no orden de protección, donde se acude o no levantamientos de cadáveres, se mete a la gente en prisión provisional o se acuerda su libertad, se imponen multas, se retiran carnés, se reciben detenidos, se prorrogan detenciones, es decir, que se toman, pues, quiero decir, hay cuestiones profesionales que yo creo que son muy sangrantes y que ha hecho ya que el colectivo ya esté cansado y que efectivamente las haya sumado a esas otras dos bloques de reivindicaciones. Como digo, son importantes, pero que no son más importantes. Que le quede claro a la gente que la huelga que hicimos el lunes 19 de noviembre fue reclamando fundamentalmente un reforzamiento de la independencia judicial y más medios personales y materiales para poder ejercer dignamente nuestro trabajo, que es lo que en definitiva creo que espera el ciudadano. Para colmo, con este déficit, que según ha comentado, prácticamente necesitarían el doble de jueces, unos 10.000, en vez de los 5.400, 5.500, sí. Y entiendo que también en otros cuerpos, tipo fiscales, que también estarán completamente saturados. Sí, los fiscales saturados, están en esto efectivamente con nosotros y nosotros con ellos, efectivamente. Cabría la pregunta, insisto, también aplicando su experiencia, ¿se ha judicializado tanto la sociedad española? En general, ya no digo por los temas polémicos que pueda haber, pero no sé, parece que todo el mundo expresa sus enfados, sus deseos a través de la justicia, que tiene también su parte positiva. Quiero decir, la agresividad, entre comillas, el término agresividad, se aplica por el Ministerio de Justicia y en los jueces, juzgados, etcétera. Pero claro, ahí hay una saturación del uso de la justicia, pregunto. Sí, yo entiendo que sí, y además la verdad es que dar una única explicación o dar con una única causa de ello, yo creo que sería complicado y entraría dentro ya de lo que sería la rama de la sociología. Pero efectivamente es un éxito, como bien ha dicho, que las personas pues conduzcan sus conflictos hacia los jueces, hacia el Estado. Hemos hecho un pacto social y hemos dicho no queremos resolver entre nosotros nuestros problemas a palos o a amenazas, sino que sea el Estado quien resuelva estos problemas. Ese es el contrato social, esa es la civilización propiamente dicha, pero en España, por las razones que sea, hay un excesivo nivel de querulencia comparado con otros países europeos, donde efectivamente pues la gente no va tan a la ligera a los juzgados. Efectivamente aquí hay como una disposición, no sé si va con el carácter nuestro, a efectivamente ir a los juzgados a que se resuelva un problema. También he de decir que hay una razón también subyacente que habría que anudar a esta que digo, que es que no existen tampoco en España mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Por ejemplo, la mediación de la que tanto se habla no termina de arrancar porque no hay un compromiso real por parte de los poderes políticos, de los poderes públicos, de todos quienes tienen el control del presupuesto, en definitiva, de apostar por la mediación, que en otros países, por ejemplo, sí que se apuesta. En otros sitios, como en otros países europeos, pues está muy implantada la mediación. Hay unos funcionarios que no son jueces, pero que hacen conciliaciones previas y deciden qué va o no, qué va a juicio. Hay una serie de filtros previos que aquí directamente no existen. Y esos filtros previos, o como digo, otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como sería la mediación, pues no están desarrollados. Eso hace que el ciudadano que tenga un problema y que no pueda solventarlo por sí mismo, o bien que dejando de lado, como digo, la comisión de delitos, que eso siempre hay que investigarse desde el punto de vista judicial, pero no encuentre alternativas y entonces no le quede más que interponer la correspondiente demanda en el juzgado. Bueno, y en esto que llega el tema político. Y no me refiero al tema político, un tema determinado, sino el tema también del uso, no sé si mal uso, del uso de la clase política a la justicia. Y no estoy hablando de algún tipo de inversión o influencia, sino también estoy hablando del hecho de que ellos se ven, se dicen cuatro cosas y ahora venga, a la denuncia. O sea, también ha aumentado, y eso lo digo como periodista, que llevo ya 28 años en este trabajo, ha aumentado de forma exponencial la denuncia, que cuando ya la presentan, no pocas veces sabemos que tarde o temprano eso va a acabar en esa famosa frase también un poco casi jurídica, en nada. Que uno no sabe muy bien qué es eso de en nada, pero en fin, que el juez tiene que delimitar y llega una especie de equilibrio, pues esto no es nada, o una pena relativamente menor. Se ha notado también ese, yo no sé si mal ejemplo, pero yo creo que sí, un poquito, el mal ejemplo del constante uso de los políticos de nuestra justicia. Yo creo que sí, que efectivamente esa percepción que como periodista tienes, nosotros la refrendo desde el punto de vista de los juzgados. Y la sufren. Y la sufrimos. Sí, yo creo que obedece un poco a la degradación de la actividad política que creo que en este país se está produciendo, no por políticos concretos que tenemos muy nobles y muy sacrificados y que creen de verdad en la cosa pública, pero es cierto que con el carácter general yo creo que se ha producido una degradación de la actividad política. Hablamos al comienzo de lo que se está viendo en el Congreso muchas veces de los diputados, que no parece eso una Cámara legislativa de un país que se diga a sí mismo serio y civilizado, ¿no? Y eso lo que hace es que muchas veces se busquen a lo mejor mecanismos adicionales para desgastar al contrario.
Y a efecto, como ahora todos estamos expuestos, las redes sociales, las televisiones, un montón de cadenas, pues ahora es más fácil dañar la imagen o el crédito del contrincante político, pues eso, pues colocando una demanda, una denuncia, una querella en los juzgados para de alguna manera explotar mediáticamente ese hecho de que se ha llevado a los juzgados. Y como todos tenemos la percepción de que lo que va a los juzgados es que, bueno, que no, si el río suena, agua lleva, o bueno, que será grave porque si no, no estaría conociendo un juez de ello. Pues claro, yo creo que responde un poco a eso, al hecho de que la actividad política, por desgracia, muchas veces no es ofrecer argumentos, o en ocasiones yo echo de menos que no se ofrecen tantos argumentos y hay muchas más descalificaciones. Y eso hace que efectivamente, pues, como busco desgastar a mi contrincante político, pues acuda a los juzgados y tribunales. Y un juez, cuando recibe una querella, una denuncia, una demanda, tiene que iniciar un procedimiento en casi 99,9% de las ocasiones, porque efectivamente si no lo hace no está cumpliendo su trabajo, salvo que vea algo clarísimamente que no hay nada, pero al menos tiene que investigar, tiene que iniciar un procedimiento y tirar a ver que efectivamente que existe. Y lo hacemos siempre con el temor de que nos estén utilizando, de que se utilicen a la justicia para hacer eso un daño político. Pero bueno, aún así lo hacemos porque es nuestro trabajo y efectivamente en ocasiones, pues yo creo que aquí en Melilla no tengo una estadística fiable en la mano, pero yo diría que la mayoría de las ocasiones que se producen este tipo de demandas o querellas, pues se produce el archivo de ese procedimiento tras una investigación o se produce una sentencia absolutoria, que es difícil llegar realmente a una sentencia de condena, entre otras cosas porque nuestro procedimiento penal es muy garantista y supone abrir una serie de cerraduras y las llaves las tienen diferentes personas, diferentes profesionales, tienen todos que coincidir en que eso hay que abrirlo y aún así está la presunción de inocencia como última garantía que, bueno, que asegura de que lo que siempre se dice en las películas, ¿no?, de que todos somos inocentes mientras no se muestre lo contrario, con lo cual hay que llevar ante un juez una prueba muy definitiva para efectivamente poder destruir la presunción de inocencia de alguien. Entonces, efectivamente que creo que efectivamente hay un cierto, no diría abuso, pero sí que un excesivo utilización a lo mejor de los tribunales para resolver cuitas políticas. Eso no quita, ni mucho menos, que también, por dejarlo claro, ha habido un aumento de la sensibilidad de esta sociedad con respecto a posibles delitos de corrupción. Ahora la sociedad estamos, debido fundamentalmente a la crisis de 2008-2009, mirando con lupa dónde se gastan nuestros dineros y entonces toleramos mucho menos, como antes podíamos tolerarse, pues pequeños desvíos que el político más o menos bien intencionado hiciese. Y eso ha hecho que también crecer el número de querellas o de denuncias buscando efectivamente sancionar estas corrupciones o estas corruptelas. Es decir, que no estoy diciendo ni mucho menos que cuando se denuncia no haya nada detrás. En ocasiones puede que no haya nada detrás, en ocasiones habrá algo detrás y no se podrá probar, y en ocasiones había algo detrás y se podrá probar. No, lo ha definido muy bien. No es que antes del 2008 no existiera corrupción, de hecho existía, y mucha. La bonanza económica suele traer corrupción, es algo automático, es inevitable. Pero también la bonanza económica suele traer una especie de desahogo casi psicológico. Bueno, si yo recibo lo que tengo, no pasa nada. Cuando todo estalla, entonces de repente aparecen los fantasmas, que son reales y muy tangibles, de una corrupción que en España ha sido ya casi industrializada, en cierto modo. Bien, también yo quisiera, como he hablado del tema político, pasamos a ese tema tan delicado, la independencia, que ahora, por cierto, en estos meses está siendo de máximo protagonismo. De independencia, sobre todo porque se habla en las altas esferas, si me permite el término, Tribunal Superior, Consejos Generales, etc. ¿Hasta qué punto la presión política puede ser realmente muy importante? Está claro que está estructurada, por ejemplo, como cuando he hablado de la elección de los jueces, es que lo hace la Cámara, o sea, los políticos. De hecho, no lo hace ni la Cámara, lo hacen los políticos, y de hecho algunos partidos. Después, efectivamente, pasa por el Parlamento porque es lo que dice la ley, pero bueno, es un paripé. Al final se hacen unas entrevistas, se hace una votación y todos saben ya lo que va a salir porque previamente en Génova, en Ferraz y en otras sedes de partidos políticos, pues se ha llegado al acuerdo de cuál debían de ser esos candidatos. Refiérome siempre, como digo, a los candidatos judiciales. Los otros 8 candidatos o los otros 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues está dicho que tiene que elegirlo Congreso y Senado en la Constitución española y ahí no nos metemos, ¿vale? Pero los 12, sí. A ver, la independencia es difícil en ocasiones de explicar. Los jueces somos todos independientes, porque a mí nadie puede llamar para decirme, está terminantemente prohibido, que me llame para insinuarme por dónde tiene que ir una decisión mía o no. Y si lo hiciera, no tiene mecanismos reales para obligarme a tomar esa decisión. Puesto que mi destino no depende de ninguna clase política, depende de las oposiciones, que son por antigüedad, ni mi sueldo tampoco depende de ningún partido, ninguna clase política, mis permisos tampoco. Es decir, yo soy libre
para tomar las decisiones que creen conciencia. Yo digo, yo nunca he recibido ninguna llamada, pero es que si la recibiera, salvo que yo mismo quisiera estar a buenas con el poder que me llama, no existen mecanismos para obligarme, ¿de acuerdo? Los jueces, por tanto, en nuestro ejercicio individual y en nuestro trabajo diario, somos independientes. ¿Qué ocurre? Que eso no se puede predicar igualmente, al menos en apariencia, de la cúpula judicial. Como digo, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales son elegidos actualmente, y es lo que pedimos cambiar, por eso hicimos huelga, como digo, están elegidos íntegramente por los partidos políticos, bueno, formalmente el Parlamento, ¿vale? Pero sabemos que son los partidos políticos que se ponen de acuerdo quiénes van a ser. Ese Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, es órgano de gobierno, no, ellos no ponen sentencias, pero sí que nombran a los altos jueces que sí ponen sentencias, como decía antes, magistrados del Tribunal Supremo. Y yo no tengo por qué sospechar que el magistrado del Tribunal Supremo fulanito, perdón, que ha sido puesto allí por el voto de los vocales que a su vez puso el PP, pongamos vocales conservadores, pues cuando tenga que tomar una decisión sobre el partido político PP, por decirlo así, yo no tengo duda que va a actuar conforme a derecho y que va a ser estrictamente jurídico y técnico. Yo no pongo en duda la probidad ni la honestidad de ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de audiencias provinciales, para nada. Pero coincidirá conmigo, José María, que la apariencia es muy fea. Y en esta no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Hay que parecerlo. Porque si ese magistrado, que es magistrado del Tribunal Supremo, por los votos de los vocales conservadores que ha puesto ahí el Partido Popular, resulta que le da la razón al Partido Popular en ese juicio, a lo mejor se le ha dado la razón porque la merecía, porque jurídicamente es intachable esa decisión, pero la ciudadanía no va a percibir eso. La ciudadanía lo que percibe es que está devolviendo el favor. Como lo han puesto ahí los vocales del PP y ahora está juzgando al PP, pues está decidiendo a favor del PP. Y esa apariencia es malísima. Es malísima porque quiebra la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia, quiebra la confianza de los ciudadanos en los tribunales. Y los tribunales, nosotros necesitamos de la confianza de los ciudadanos para poder hacer justicia. ¿Cómo me aseguro yo de que cuando resuelva un divorcio, cuando resuelva un desahucio, de cuando resuelva la reclamación de cantidad de 600 euros que hace el carpintero al cliente que no le paga, cómo me aseguro yo, o cómo aseguramos todos que este ciudadano va a acatar esa decisión judicial? Si no hay confianza en los jueces, no tenemos garantizado esa aceptación de las decisiones de los jueces. Siempre pensaremos que, bueno, que porque el juez era amigo del otro, o hay una degradación del sistema debido a esa falta de apariencia. Y las sospechas son malísimas en democracia. Las sospechas no pueden existir, no puede existir ese puente de plata que haga sospechar a los ciudadanos de que los jueces no se rigen o no resuelven conforme al criterio jurídico. Sospechas que, como digo, en puridad deberían quedarse solo en esa élite judicial, porque el resto de los jueces estamos totalmente ajenos a esos movimientos, porque yo estoy en mi juzgado y yo no tengo aspiración a llegar al Tribunal Supremo, con lo cual no voy a entrar en juegos de pisar despacho. No, como digo, tendría que hacer algo más que poner sentencia, ¿no? Que hacerme visible y hacerme confiable de que soy una persona que pueden contar conmigo para el Tribunal Supremo. Pero bueno, como decía, que la mayoría de la carrera judicial está como yo, como digo, no tiene aspiraciones o grandes aspiraciones más que vivir tranquilamente y desarrollar su trabajo con normalidad. Pero sin embargo nos mancha. Eso, como digo, esa contaminación, esas sospechas de parcialidad, esas sospechas de nepotismo, de amiguismo que se producen en la alta cúpula judicial, se extienden sin razón alguna al resto de la carrera. Y digo sin razón alguna porque no son mis jefes. El Tribunal Supremo, como el Tribunal Supremo que sea, no es jefe mío para nada. Él puede tomar una decisión, quitarme la razón en un asunto que yo he resuelto y yo al día siguiente tengo otro asunto igual y luego resolver como yo creía. Porque las sentencias del Tribunal Supremo no son ley. Es normal y es habitual que si el Tribunal Supremo tiene un criterio muy claro sobre una cosa, por ejemplo, el resto de los jueces tendamos a seguirlo. Más que nada para ahorrar al ciudadano el tener que acudir al Tribunal Supremo para que le diga lo que ya sabemos a lo mejor que le va a decir. Y porque a veces las normas no son claras y esa interpretación que hace el Tribunal Supremo, que suponemos que son siempre los juristas, los mejores juristas del país, pues oye, nos vale y oye, si el Tribunal Supremo ha dicho eso, ellos son los que llevan más años de experiencia y los que tienen como trabajo precisamente hacer esa interpretación. Pero no estoy obligado. Ejemplo, cláusula suelo. Las cláusulas suelo, el Tribunal Supremo, al final, para requerimiento de los tribunales de justicia de la Unión Europea, que por cierto actúa a requerimiento de los jueces de base, que fuimos los que planteamos al Tribunal de Justicia cuestiones de prejudiciales diciéndole, Europa, que aquí la ley hipotecaria me dice una cosa, pero esto yo creo que es contrario a las directivas europeas de protección al consumidor. ¿Qué me dice? Y lo que dice el Tribunal de Justicia Europea sí es ley. Y todo el Tribunal de Justicia ha dicho, no, la cláusula suelo. El Tribunal Supremo recogió eso, pero dijo, pero no hay que devolver
lo declarado nulo, ¿no? Las cantidades que han sido cobradas indebidamente porque la cláusula suelo es nula, no hay que devolverlas porque se genera un prejuicio económico. Usted sabe que los jueces de base, uno, hicieron caso y otro, seguimos devolviendo íntegramente la cláusula suelo a pesar de lo que había dicho el Tribunal Supremo porque no es ley. Entonces, después el Tribunal Supremo rectificó y dijo que no, que había que efectivamente, porque se planteó la cuestión otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia Europea dijo no, si la cláusula es nula, significa que lo que se ha recibido no debería de haberse recibido, por tanto hay que devolverlo, independientemente de si son mucho o poco dinero. Lo que quiero decir con esto es que esa contaminación política que se produce en la cúpula judicial, esa sospecha, como decía, de parcialidad, es injusto que se filtren hacia el resto de la carrera judicial, el resto de los 5.000 y pico jueces, porque no son nuestros jefes, con lo cual no nos pueden dar instrucciones. Y como no nos pueden dar instrucciones, lo que ellos decidan, pero claro, esto que estoy explicando yo entiendo que es algo técnico y que no tiene por qué pero conocer. dentro de la parte técnica hay también una parte profesional y humana. No solamente el tema de los cláusulas suelo, sino también creo que fueron jueces a nivel de base de jueces que pidieron a Europa una opinión sobre, por ejemplo, los intereses completamente radicalmente altos del 20, 25, 26% de bancos, de créditos, de tarjetas y el Tribunal Superior Europeo, creo que esta primavera les dio la razón a ellos sobre que esos créditos, incluso a efecto retroactivo, deben ser rechazados. Y precisamente por eso va la siguiente pregunta, de jueces y de juezas, en el hecho, que yo siempre me he impresionado y respetado mucho, en el hecho de que su trabajo rutinario, de rutinario tiene poco, es dejar sentencias, o sea, repartir justicia, en el aspecto literario del término. Y por relativamente menor que pueda ser un juicio, o muy de mediático, incluso dramático que puedan ser otros, al final, al cabo, todo el peso recae en una persona, que con su experiencia y su conocimiento tiene que decidir, quizás, o pensar, quizás incluso en su despacho, o hasta en un despacho de su propia casa, pues qué decide, porque esa decisión repercute en la vida económica, humana, psicológica, familiar. Esa presión constante nunca se habla. Nunca se habla. Por eso mi programa de hoy quería que habláramos, aparte de justicia, más bien de jueces. Y esa presión debe ser, valga la redundancia, muy fuerte en el aspecto de que, claro, hay tan pocos jueces que ustedes... ¿Cuántos juicios pueden tener en un momento determinado? ¿Cuántos casos? Mira, le agradezco, José María, muchísimo la reflexión que está haciendo porque es precisamente lo que siempre tratamos de decir. A ver, el trabajador, que su trabajo sea manual, que tenga que poner tornillos o que tenga que... Al final tendrá en sus manos callos de tener que trabajar y de tener problemas a lo mejor de espalda, de tener las posiciones que adopte para tener que apretar y demás. Y nuestro trabajo es intelectual. Y eso, en las condiciones que lo ejercemos actualmente, nos genera estrés, porque como usted dice, detrás de cada asunto, nosotros sabemos que hay ciudadanos preocupados por su problema. Yo tengo la mesa llena de expedientes, pero sé que cada expediente es un problema importante para ese ciudadano, con lo cual cuando lo recojo, me gustaría tener la tranquilidad de ánimo y el tiempo suficiente para poder estudiarlo con normalidad. Pero claro, si dedicase el tiempo a lo mejor que merece ese asunto, estaría dejando sin resolver un montón de asuntos, con lo cual, al final, pues intenta estudiarte el tema y a lo mejor en vez de dar una tercera lectura que sería necesaria, pues con 2 lecturas crees que es suficiente. Explicas tu decisión, la razonas, estás convencido. Si no estuvieras convencido nunca pondrías por escrito una decisión. Pero hay que reconocer que si uno lo hace más tranquilo, igual se convence de otra cosa. Igual hubiese llegado a otra convicción. Lo que quiero decir es que efectivamente nosotros todos los días nos vemos con nuestro trabajo consiste en decidir y en tomar decisiones, en dar la razón a uno, quitársela a otro, decidir sobre sus hijos, sobre su pareja, sobre su dinero, sobre su libertad. Son cuestiones muy, muy graves. Y eso, claro, hace que poco a poco, en las condiciones que estamos, como digo, normalmente son de sobrecarga, pues efectivamente se vaya produciendo un estrés que ya incluso está reconocido por el propio Consejo de Poder Judicial, puesto que, como digo, como las condiciones no son las mejores, ya no hablo de medio, ¿no?, sino digo de sobrecarga, pues evidentemente no podemos atender como nos gustaría a la mayoría de nosotros la mayoría de los asuntos. No digo que los jueces no dictemos resoluciones, como decía, convencidos. Yo si dicto algo es porque estoy convencido, pero yo no sé, porque no tengo una bola de cristal, que si me hubiese mirado otra vez bien el asunto o hubiese rebuscado más una norma, a lo mejor hubiese encontrado otra que me hubiese hecho pensar que a lo mejor la decisión que primera estaba tomando no es así. Porque ocurre cuando uno sale de un juicio, se lleva una impresión. Y yo apunto además normalmente así rápidamente la impresión que me ha causado el juicio y quién puede tener razón. Pero después empiezo a escribir y veo que esto no se sostiene, que no cuadra, que al final ese testigo que me haya convencido, pues resulta que... Y al final rehago la sentencia conforme estaba haciendo porque he llegado a otra convicción. Oye, pues quién sabe si a lo mejor habría una tercera reacción. Quiero decir, uno siempre está convencido de la decisión que hace, porque si no, como digo, colgaría la toga y marcharía. Pero no está seguro de que esa convicción se hubiese mantenido en un trabajo más tranquilo. Tenemos herramientas.
Dice, ¿cómo puedes tomar decisiones sobre la vida y la libertad de las personas con tranquilidad todos los días? Bueno, porque es nuestro trabajo, porque nos hemos formado para ello. Para ser juez hay que estudiar una dura oposición, muy memorística, sí, bueno, como todas las oposiciones. Nadie querría un médico que no supiese dónde está el páncreas, ¿no? Pero después tenemos 2 años de escuela judicial. O sea, antes de soltarme a mí en un juzgado, venga, y haz tu trabajo, los jueces, los fiscales tienen 1 año, los jueces tenemos 2 años de escuela judicial. Durante 9 meses de esos 2 años yo estoy en otros juzgados, acompañando a otro juez, viendo cómo hace juicio, dirigiendo juicios con él al lado para que me diga bien hecho mal, dictando sentencias y él corrigiéndomelas y firmándolas o no firmándolas. Es decir, que cuando uno llega ya tiene herramientas, conoce dónde están las leyes y poco a poco también la experiencia te va dando recursos y te va dando también instrumentos para ir resolviendo. Y al final te vas a la cama tranquilo de que has hecho lo que has podido, de que has resuelto en conciencia y bueno, humanamente preocupado en ocasiones de si habrás hecho correcto o no has hecho correcto. A veces te da la sensación de que le das la razón a quien no la tiene, pero que tampoco, con los instrumentos que te han dado, es lo que tenía. Yo solo puedo resolver conforme la prueba que me han presentado en el juicio. Yo no puedo traer, por ejemplo, un conocimiento personal que tuviera de un asunto fuera del juzgado y llevarlo al juzgado. Yo alguna vez le he dado la razón a alguna persona en un proceso sabiendo que no la tenía, pero sabiéndolo a ciencia cierta porque, como digo, vivo en esta ciudad, vivo en la sociedad, y por otro lado me he enterado de la realidad del sustrato que había. Pero claro, lo que había ocurrido del juicio, lo que había ocurrido delante de mí no era eso. Y yo no puedo ser un superhéroe, ponerme una capa y decidir, y decir, yo decido lo que es justo y no es justo, y como yo sé que tú no tienes la razón, pues no te la doy. No, yo tengo que resolver conforme a lo que se haya practicado delante de mí. Entonces, eso, el saber que tú no puedes ir más allá de lo que te han traído al proceso, que no puedes ir más allá de las normas que hay, te gusten o no te gusten. Y como digo, el hecho de la experiencia y bueno, pues hay herramientas que te permiten pues dormir tranquilo por la noche, aunque como digo, humanamente te quedes preocupado en ocasiones de que si habrás hecho bien o habrás hecho mal. Pues Fernando Germán Portillo, juez decano de Melilla, ha sido un verdadero placer aprender de justicia con usted. Ha sido un placer ver el funcionamiento o no funcionamiento o desesperación de los jueces, no verlo a través de los medios de comunicación y para que diga esto un periodista, pero en fin, ver sus intereses, sus muchísimos problemas, sus tensiones, que siempre quise conocerlas y le invito ya de entrada a otro próximo programa para hablar incluso casi en plan una especie de clase judicial. Podríamos traer también al presidente del Colegio de Abogados y hacemos aquí un triunvirato a la de justicia. Yo encantado porque como digo, haciendo autocrítica tenemos que mostrarnos a la sociedad, los ciudadanos tienen que vernos cercanos, tienen que empatizar con nuestros problemas para que sean ellos los que lo reclamen y no seamos solo nosotros pidiendo cosas que en verdad son beneficios de todos y por tanto si otro día me invitan a pasar aquí un rato y explicar por ejemplo la diferencia entre denuncia y querella y demanda, que yo he mezclado aquí como si fuese lo mismo y que no son lo mismo, por favor, que no se vaya a creer el telespectador que viene a ser lo mismo, pues yo encantado, como digo, y muchas gracias, me agradezco en todo caso por esta oportunidad. Ha sido un placer, ahora todavía intentaré digerir eso de que usted decidió ser notario juez, menudo un par de exámenes que quería, Virgen Santa. Pero bueno, nosotros lo dejamos aquí en esta Fuente del Bombillo, esperamos haberles informado, entretenido, quizás hasta tranquilizado de cómo se mueve nuestra justicia a pesar de los pocos medios que tienen, que ahí está el caso, tendrían tener muchísimos más, prácticamente el doble en todo. Les dejamos y nos despedimos hasta otra próxima Fuente del Bombillo, que seguro que será un tema totalmente diferente.